Vamos al libro de Primera de Juan. El libro de Primera de Juan es una magnífica epístola. En el capítulo 1, en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Amén y amén. Qué gran epístola y qué gran pasaje de la Escritura. Y absolutamente, el escritor de esta magnífica epístola es el apóstol San Juan. Sí, señores, es el mismo Juan que estaba pescando con su padre y su hermano cuando Jesús lo llamó a su ministerio. Sí, ese mismo Juan, es el mismo Juan que junto con su hermano Santiago y Pedro subieron a una montaña y vieron a Jesús transfigurado. Estaban con ellos también Moisés y Elías. Sí, ese mismo Juan. El mismo Juan que estaba allí cuando Lázaro resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan de esa magnífica historia? ¡Sal!, le dijo Jesús. Sí, ese mismo Juan. Y es el mismo Juan que estaba en esa barca, que fue sacudida por una tormenta, un viento grandísimo. Y vino Jesucristo y dijo: paz, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y vino una gran calma. Ese mismo Juan. Sí, era ese mismo Juan. Y también el mismo Juan que estaba allí en la última cena. Sí, ¿se acuerdan? Él estaba recostado en la mesa a Jesucristo. Sí, ese mismo Juan. Y es el mismo Juan que estaba allí en la crucifixión. Sí, y también en la resurrección. Y también estuvo allí en la ascensión. Ese mismo Juan. Él experimentó y vio todo esto. Juan dice lo que era desde el principio. Juan estaba ahí desde el principio. La mayoría de los comentaristas y eruditos cristianos están de acuerdo de que esta declaración, a diferencia del libro de San Juan, que dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ahí el Evangelio se refiere al principio, antes de que comenzara el universo entero, el cosmos, antes de que Dios creara el tiempo y el espacio. Pero aquí la referencia es al principio del ministerio de Jesucristo. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, los discípulos tuvieron que reemplazar a la oficina dejada vacante por Judas Iscariotes. Es obvio por qué. Traicionó a Jesús y se colgó. Tenían que encontrar a alguien que reemplazara y llenara esta oficina vacante. Pedro dio los requisitos para el reemplazante. El libro de Hechos nos dice en el capítulo 1 que la persona tenía que haber estado allí desde el principio. Hechos 1, 21, 22, si quieren leerlo. Esta persona tenía que haber sido testigo ocular de
la resurrección y tenía que ser alguien que estaba ahí desde el principio. Los escritores del Nuevo Testamento estuvieron ahí desde el principio. Mateo, un apóstol llamado al principio del ministerio de Jesucristo, escribió el libro del Evangelio de San Mateo. Juan, por supuesto, estuvo ahí desde el principio. Él escribió el libro, el Evangelio de San Juan. Pedro, que escribió la primera y segunda epístola de Pedro, por supuesto, estuvo ahí desde el principio. Y todos estos fueron testigos oculares de la resurrección. Santiago, el otro Santiago, no el hermano de Juan, pero el otro Santiago, que era el hermano de Jesucristo, este también estuvo ahí desde el principio. Es más, estuvo ahí en toda la vida de Jesucristo. Y fue testigo de la resurrección. Judas es otro hermano de Jesucristo. Escribió la epístola de San Judas, como Santiago escribió la epístola de Santiago. Él estuvo ahí desde el principio y fue un testigo de la resurrección. Todos estuvieron ahí desde el principio. Luego tenemos a Pablo. Pablo, por supuesto, fue salvo después de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero él vio a Cristo resucitado. Y luego Pablo nos dice de que él estuvo 15 días con Pedro y Santiago, hermanos de Jesucristo, aprendiendo y escuchando el testimonio de ellos acerca de la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Él los llama pilares de la fe. Luego tenemos el Evangelio de San Marcos. San Marcos es un asociado de Pedro, un discípulo de Pedro. Muchos de los padres de la iglesia antigua dicen de que el Evangelio de San Marcos realmente es el Evangelio de San Pedro, que ha sido transmitido por San Marcos. Luego tenemos a San Lucas, y San Lucas era un discípulo de Juan y un asociado de Juan, muy cercano a Juan, no de Juan, de Pablo. Lucas era un asociado de Pablo, muy cercano a Pablo, y luego cuando él escribe su evangelio, el Evangelio de San Lucas, él dice de que él entrevistó a los partícipes de los eventos. Recibió testimonio directamente de aquellos que habían sido partícipes de todos los eventos, aquellos que habían estado ahí desde el principio. Nos acaba de dar todos los escritores del Nuevo Testamento. Así nos viene a nosotros el Nuevo Testamento. Tenemos un libro como ningún otro en el mundo. Las pruebas, la evidencia que tenemos es absolutamente asombrosa, milagrosa. El libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1 nos dice, Pedro nos dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estas verdades, estos hechos, datos históricos, vienen a nosotros por medio de partícipes de los eventos. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, cuando nosotros presentamos la historia del Nuevo Testamento, estamos dándole datos históricos, estamos dándole hechos históricos que están representados por testigos que estuvieron ahí. Es un récord sustancial de la vida de Cristo, de la fundación del cristianismo. Y déjenme decirle, no hay nada como esto en el mundo antiguo. Es algo muy diferente a cualquier otra cosa, a cualquier otra religión, a cualquier otro aclamo o cualquier otro personaje del mundo antiguo. Es más, hasta los eruditos más liberales admiten este hecho. Esto es que todo el cuerpo de literatura del Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo, dentro de los 70 años de los eventos.
Cuando vemos a personajes del mundo antiguo como Alejandro Magno, Julio César y todo este tipo de personas, Cleopatras, los eventos no son escritos, no son documentados por personas que vivieron en su tiempo. Tradiciones pasaron de persona a persona y muchos de estos eventos fueron escritos cientos de años más tarde. Y no tenemos manuscritos, no tenemos nada de su tiempo más que siglos después. Siglos después. Sin embargo, no dudamos de que estas personas existieron en el pasado, que son realmente personas históricas. Pero lo que tenemos en el Nuevo Testamento es algo increíble. Es un cuerpo de pruebas, de evidencia como nada visto en el mundo. Nada se parece a esto. Tenemos un récord confiable de la vida, milagros, crucifixión, resurrección de Jesucristo. Un récord confiable. Primera de Juan, nuestro texto. Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, lo toqué, dice Juan. Tienen que poner esto en su mente. Juan está escribiendo aproximadamente 60 años después de los eventos. 60 años después de que él vivió esta historia. Y Juan está recordando. Y Juan dice, lo toqué, lo vi, lo oí. Qué cosa tan increíble. Yo estuve ahí. El verbo, el logos de vida. Dios en la carne. Es el misterio de la piedad. Dios manifiesto en la carne. ¡Qué historia tan magnífica! La palabra logos es una palabra difícil de traducir. Aparece más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Muchas veces traducida como discurso, informe, tema, palabra, la palabra. La palabra tiene un significado profundo, un significado teológico en el Nuevo Testamento. Jesús como el verbo es la palabra de vida y transmite la idea de que Él es el revelador del poder y la sabiduría de Dios. Jesucristo nos comunica quién es Dios. Él es el mensajero. Él revela la naturaleza de Dios a la humanidad. El versículo 2 de nuestro texto dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él estaba con el Padre y vino a morar entre nosotros. La historia más asombrosa en la historia del mundo. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje tan asombroso, tan milagroso, tan grande! Juan en su evangelio nos da más informe acerca de esta gran historia. El evangelio. El evangelio significa las nuevas, las buenas nuevas, las buenas noticias. Las buenas noticias. En el libro de San Juan, si desean ver esta escritura, en el primer capítulo, Evangelio de San Juan, capítulo 1, muy conocido este pasaje de la escritura. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Este es el mensaje que os proclamamos. La vida eterna
vino y moró entre nosotros. En el versículo 14, y observen este versículo con cautela, y el verbo se hizo carne. El Logos se hizo carne, se manifestó entre nosotros, habitó entre nosotros. ¡Qué maravilla! Lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. La palabra traducida habitó. Él habitó entre nosotros. Literalmente significa que Él tendió su tienda entre nosotros. En su idioma original, Él tendió su tienda entre nosotros. O en otras palabras, Él tabernaculó entre nosotros. Para aquellos que están entrenados bíblicamente, esa palabra tabernáculo, y para el judío, esa palabra tabernáculo tiene mucho significado. Sobre todo para los judíos. Porque en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que le construyera un tabernáculo. Era una tienda que iba a ser un lugar especial donde Dios iba a manifestar su presencia, su gloria. Una vez que este tabernáculo fue completado, la gloria de Dios descendió en una manera espectacular sobre este tabernáculo. Referencia a Éxodo 40. Juan nos está diciendo en este capítulo de su evangelio que el Logo es una manifestación de esa gloria. La gloria de Jehová que vino y cayó sobre ese tabernáculo ahora está manifestada en un hombre corporalmente. En él está toda la deidad corporalmente. Pleno, completo, Dios manifestado. Vimos su gloria, dice Juan. El libro de Hebreos dice de que Dios en tiempos pasados de muchas maneras, de muchas formas habló a los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice que Él es el resplandor de su gloria. Él es el brillo, la refulgencia de esa gloria. Él es una huella exacta de su naturaleza. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su naturaleza. La naturaleza de Dios es el carácter de Dios. Cuando Moisés dijo, enséñame tu gloria, quiero ver tu gloria, Dios le dijo, pasaré mi bondad delante de ti y proclamaré mi nombre. Cuando Dios le mostró su gloria, el pasaje nos dice que Dios dijo, Jehová, Jehová, un nombre que proclama la personalidad, el carácter, la gloria de Dios y su poder como Salvador. Jehová, que os trae de la tierra de Egipto. Él es el Dios que salva. Él es el Dios que salva de la esclavitud. Él es el Dios que libera. Él es el Dios que santifica. Él es el Dios que te llama y te hace suyo y se convierte en tu Dios, tú, Jehová. Él dice, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es un Dios de justicia, de amor, de bondad, de misericordia, de gracia. Es un Dios que perdona, es un Dios paciente. Cuando lo vemos, vemos su personalidad. Dios es grandioso y esto lo hace brillar. Dios es perfecto en todos sus atributos. Esta es la gloria de Dios. Y es espectacular, es brillante, es magnífica. Juan dice, vimos su gloria, lleno de gracia y verdad, hablando de Jesucristo. Oh, la vida de Jesucristo es nada menos y nada más que una demostración del carácter de Dios. Véalo interactuar con todas las personas. Vea su amor, vea su misericordia, vea su gracia,
vea su justicia, vea su santidad, vea su perdón, vea su compasión, vea la gloria de Dios. La palabra vimos aquí en Juan es usada de aquellos que iban a un teatro. Cuando usted está oyendo la proclamación del Evangelio y usted está leyendo el Evangelio y usted está escuchando el Evangelio, usted está en el teatro y está viendo la gloria de Dios. Es la gloria de Dios que está siendo revelada. Es la naturaleza de Dios abierta para que ustedes la vean. El velo ha sido removido. Vean la gloria de Dios. Vean quién es Dios. Los evangelios son una presentación clara de esta gloria. Primera de Juan capítulo 1, vamos con el versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. Una vez más, vean las expresiones de Juan aquí. Él está anonadado, está maravillado cuando contempla la historia. Él la vivió, ahora la está contando. Y él está completamente abrumado de lo que él experimentó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La proclamación de este mensaje crea una nueva clase de gente, un nuevo tipo de personas. Estos entran en una comunión fraternal muy especial. Son la eclesia, la palabra griega, eclesia, de donde recibimos nosotros la palabra iglesia. Literalmente quiere decir aquellos que son llamados. Son los llamados. Son los que han sido escogidos, que Dios le dice: salid de entre ellos y sed vosotros míos. Es el pueblo de Dios. La iglesia es una nueva confraternidad, una nueva unión, la que crea la proclamación de este mensaje. La palabra comunión, koinonia en el idioma original. La palabra quiere decir una unión por lo que tenemos en común. Al comienzo de la iglesia, aquellos que escucharon a Pedro predicar ese magnífico mensaje en Hechos capítulo 2, se arrepintieron, fueron bautizados y vinieron a Cristo. Inmediatamente dice la escritura que se dedicaron a la koinonia, a la comunión, fellowship en inglés. Se entregaron de todo corazón a la koinonia, una devoción a la koinonia. La Biblia dice que tenían todas las cosas en común. Se sacrificaban unos por los otros. Juan dice que la comunión es con nosotros. En otras palabras, dice: yo te estoy proclamando este mensaje. Le está escribiendo a personas que existían, que vivían en ese tiempo. Le dice: cuando yo te proclamo este mensaje, tú entras en comunión con nosotros, con los apóstoles, con todos nosotros que estamos ya en la fe, con todos sus discípulos, con todos sus ministros, con todos los que son santos, proclamados, separados para el uso y el ministerio de Dios. Todos nosotros, todos los cristianos, tú entras a este cuerpo. El mensaje te trae a esta nueva unión. Somos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo y todos bebemos de un Espíritu. Cuando uno viene a Cristo, Dios brilla en nuestros corazones y nos da la luz del conocimiento de la gloria de Dios, la naturaleza de Dios. En el rostro de Jesucristo, por medio de Jesucristo, vemos la gloria de Dios. Y es grandiosa. Somos habilitados por el Espíritu Santo para mirar la naturaleza de Dios, la cuya está en completo contraste a nuestra naturaleza pecaminosa. Y es aquí donde vemos nuestra necesidad de un Salvador.
y aclamamos a Cristo y venimos a Él en arrepentimiento y confiamos en su sacrificio, que es suficiente para salvarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Es así que comienza la vida cristiana. Ahora vivimos nuestra vida con los ojos puestos en Cristo, y por medio del Espíritu Santo somos transformados de gloria en gloria. Segunda de Corintios capítulo 3 nos dice, en su misma imagen vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa esto? De una etapa de manifestar su gloria a una nueva etapa. Quiere decir que la vida cristiana se trata de conocer a Cristo más y más. Pablo dijo esto: para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y dice, yo dejo todo atrás para esto, para conocerlo a Él, para conocer a Cristo. Es lo que Él quería, lo que Él deseaba, conocer a Cristo profundamente. Y mientras que lo vemos a Él y vemos a su gloria y vemos su revelación, la proclamación de este mensaje, cuando lo estamos viendo y estamos viviendo en Él por el Espíritu, estamos siendo transformados de una etapa de manifestar la gloria de Dios a una nueva etapa. Tenemos un tesoro en vasos de barro. La vida de Cristo reside en estos vasos de barro. Y convivimos en comunión. Juan dice, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Es una unión mística, es una unión espiritual, es una unión con Padre e Hijo, es una relación donde lo experimentamos a Él. Experimentamos su presencia, entramos en esa presencia, entramos en ese espíritu. Dios entre nosotros. Jesucristo está aquí en el medio. Él es el que camina entre los 7 candelabros. Su vida, su poder, su espíritu está entre nosotros y está en nosotros. Este es el gran misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Convivimos con Él, convivimos con el Padre. La proclamación de este mensaje crea esta unión. Y es en esta unión, en esta relación que trasciende nuestra experiencia humana. Es una unión espiritual. Es en esta unión que nosotros podemos venir y comenzar en nuestra relación manifestar esa gloria. La naturaleza de Dios no es complicado. Es aquí que podemos manifestar su perdón, su amor, su justicia, su santidad, su gloria, la gloria de Dios. Por supuesto, todo comienza con amor. Juan dice que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Y déjeme decirle algo. No podemos amar si somos muy distantes. Tenemos que acercarnos unos a los otros. No se puede amar a un extraño, es difícil. Ni siquiera sé su nombre, no sé quién es. Entra y sale y quién sabe quién es usted. Esto es algo que la iglesia de hoy falla. La iglesia se ha convertido en un teatro prácticamente. Ustedes lo saben esto. Muchas iglesias, simplemente la gente viene para que los entretengan. Vienen a un centro de entretenimiento. Tienen hasta teatro, música, un mensaje cortito ahí que los hace sentir bien positivos y para afuera. 3, 4 servicios al día y son uno tras otro, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Nadie tiene conexión, nadie tiene relación, ni saben quién es quién. No participan en la vida de cada uno. No hay coinonía, esa unión mística, esa unión espiritual no existe. Y es necesaria si vamos a experimentar la vida de Cristo entre nosotros. Es aquí que podemos manifestar el carácter y la vida de Dios. Vean el versículo 4 de primera de Juan. Versículo 4. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo.
Punto exclamatorio. Es aquí donde encontramos la satisfacción en nuestras vidas. Hemos sido creados para la comunión, para expresar el amor de Dios y recibir el amor de Dios. Usted sabe todas las encuestas que se hacen hoy en día que buscan encontrar qué hace una persona feliz. ¿Saben cuál es número 1 y número 2? Número 1, personas que tienen raíces profundas, familiares. Están envueltos en sus familias. Sus familias los quieren, ellos quieren a su familia. Y el segundo es personas de fe. Personas que tienen fe. Son las personas más felices del mundo, del planeta. Todas las encuestas dicen eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido construidos así, para ser personas de relaciones, para tener un mutuo o una mutua comunión uno con nosotros. Esto es lo que crea el Evangelio, esta comunión. Aquí es donde está el gozo, en relaciones, no en cosas, no en esto, no en lo otro, que se impresione al otro, que impresione a cada cual, que si logré grandes cosas, que tengo grandes títulos. ¿Cuántas personas han logrado todo y han terminado? ¡Pum! No vale esto. O terminaron en drogadicción, en alcoholismo, en psicología, en psicólogos, yendo a psicólogos, en depresión, medicados por su condición mental. Pero la persona que está más satisfecha, la persona que tiene realmente una comunión con su familia, con el pueblo de Cristo, y que está basada en la comunión del Padre y del Hijo, una manifestación de los atributos, de las virtudes que provienen de Dios. Ahí es donde está el gozo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Para esto hemos sido hechos, hermanos. Y encontraremos ese gozo cuando entramos en la coinonía, en la comunión del Señor. Creo que a veces es difícil, porque el mundo es difícil. Familias rotas, el pecado muchas veces trae división, gran división. Jesucristo dijo que traerá una espada, no paz. Madre y padre contra hijo, hijos contra padres. Porque el Evangelio proclama justicia y el mundo pecaminoso no quiere justicia. Quizás usted tiene personas en su familia y hay caos en su familia. ¿Por qué? Porque la espada de Cristo está ahí. Hay división. Es lamentable, pero muchas veces lo experimentamos. Pero nuestra meta siempre es la paz, la unión, el amor de Cristo. Y si quizás las cosas no funcionan también en nuestra familia, tenemos la familia de Dios, hermanos. Hay muchas personas que construyen vínculos en la iglesia, vínculos de amor, de relación, de coinonía, que son muy satisfactorias. Es más, Agustino, el gran padre de la iglesia, que escribió en el V siglo, creo que se dice Agustino en español. San Agustín. San Agustín, gracias. San Agustín, Augustine se le dice en inglés. Él dijo, hablando de la palabra phileos, que se usaba como amor en el Nuevo Testamento, él dijo, esto es lo más maravilloso y lo más grande que puede experimentar un ser humano en la tierra, phileo. Tener amor unos por los otros, amor sobre un amigo, y tener amistad que te aman y tú los amas. Filial. Amor filial. Viene la palabra filial de fileos. Perfectísimo. Gracias. Pidan, oremos al Señor.